Señoras, señores, ¿qué tal están? Está siendo un fin de año muy complicado para los procuradores porque, aparte del debate de presupuestos, ya de por sí intenso, se enfrentan ahora a un nuevo reto, el de reformar por ley la administración autonómica para ahorrar costes y evitar duplicidades. El Ejecutivo ya ha sentado las bases para ello con una batería de 66 medidas que cambiará la forma de trabajar de las consejerías y de los funcionarios y que les detallaremos después de nuestros titulares. Bienvenidos. La Junta pondrá en el mercado las viviendas protegidas en stock, fomentará el alquiler social y garantizará un techo a los colectivos más vulnerables. Son solo algunas de las medidas de la nueva Ley de Vivienda de Castilla y León que se ha aprobado esta semana en las Cortes con la abstención de PSOE y Grupo Mixto. Las Cortes vuelven a hacer frente común a favor del carbón y piden al Gobierno central que flexibilice los requisitos para que todas las empresas mineras, incluidas las que están en proceso concursal, puedan acceder a las ayudas. En este pleno, además, la Consejería de Agricultura ha cuantificado en 14 millones de euros lo que el Ministerio aún debe a Castilla y León por el Programa de Desarrollo Rural. Es quizá una de las fachadas más fotografiadas en los libros de historia, joya arquitectónica del Mozárabe, da nombre a Peñalba de Santiago, este municipio berciano de casas de piedra, tejados de pizarra y muy vinculado al silencio. Enseguida veremos por qué. El Ejecutivo quiere cerrar en el primer trimestre de 2014 la reforma de la Administración autonómica y para ello ha puesto sobre la mesa 66 nuevas medidas que incluirán un proyecto de ley para evitar duplicidades, ahorrar costes y simplificar burocracia. Un texto que espera sea consensuado con los grupos parlamentarios. Aún así, ya advierte, haya o no acuerdo, lo remitirán en marzo a las Cortes para que sea tramitado con carácter de urgencia. La Junta ha marcado ya las bases y los tiempos. Quiere cerrar en marzo la reforma de la Administración autonómica con una batería de 66 medidas que cambiará el modo de trabajar de las consejerías y de los funcionarios. La sociedad está demandando que adelgacemos las administraciones. No en la parte social, en esa ya le he demostrado que no. En la otra parte, que tengamos una administración más ágil, más transparente. Para ello limitará el uso del papel. Más del 56% de todos los procedimientos ante la administración de la comunidad podrán tramitarse electrónicamente. Reducirá la estructura administrativa de la Gerencia Regional de Salud para ahorrar 12 millones de euros. Unificará en uno los 16 observatorios que ahora trabajan en temas de violencia de género o de convivencia escolar. Y a mayores incluirá algunas de las propuestas del informe Cora sobre las que la Junta negociará directamente con el Estado. Diremos sí siempre que se preste un mejor servicio al coste actual o el mismo servicio a menor coste. Solo así las incorporará a este proyecto de ley que no convence ni al PSOE ni al Grupo Mixto. ¿Qué han hecho hasta ahora? Porque todo su discurso ha sido 3/4 de hora de reconocimiento de hasta 66 y muchos más fracasos. Lo único que vemos son recetas hacia la anorexia administrativa en Castilla y León. Nuestra posición para esta reforma es mejor que en el resto de las comunidades autónomas, porque no precisamos reformas que se planteen en otros sitios. A pesar de las críticas, la oposición ha recogido el guante de la Junta para sentarse a negociar y ha planteado sus propias medidas. De las 29 propuestas de resolución presentadas por PP, PSOE y Grupo Mixto, solo han salido adelante 11, que serán las que se incorporen a la futura ley. Una es de UPL, para tener una relación detallada de todos los entes públicos que dependen de la Junta antes de tomar medidas sobre su futuro, y el resto del grupo mayoritario. Con ellas quiere garantizar la transparencia, la participación de los ciudadanos e incluso la asistencia a las víctimas del terrorismo. Especialmente necesario fortalecer la colaboración con la Administración General de manera que nos permita planificar la asistencia a las mismas. El PSOE ha condicionado el acuerdo a la constitución de un grupo de trabajo y ha reprochado a la Junta su falta de transparencia. Mire, la transparencia tiene que empezar por aquí, por las propias Cortes. Y ahora mismo ustedes, los consejeros, tienen 88 solicitudes de comparecencia sin atender. Al margen de este grupo de trabajo, la Consejería de la Presidencia convocará en breve a todos los grupos parlamentarios para analizar esta reforma y continuar así con el camino emprendido a principios de legislatura para hacer una administración más moderna. El Ejecutivo prevé aumentar en 39 millones de euros los 244 ya ahorrados hasta la actualidad. Un proyecto de ley que además afecta a otros 12 textos normativos más que habrá que modificar.
En estos planes la Junta no contempla la supresión de las 4 instituciones propias, todo lo contrario. De hecho, en junio las Cortes ya reforzaban su papel al aprobar la ley que la reformaba. Pero, ¿qué opinan ellas? Unas horas antes de este pleno visitaba Castilla y León el presidente del Consejo Económico y Social de España y aquí aseguraba que la labor nacional y regional es diferente y que ellos no podrían asumir lo que hacen los consejos de cada comunidad autónoma. La reforma de las administraciones públicas, la CORA, no contempla suprimir los consejos económicos y sociales de las comunidades autónomas, 18 en total con el de Ceuta. Sin embargo, la crisis sí ha hecho tambalear los cimientos de alguno, como el CES de Cantabria. La existencia de la crisis tampoco es coartada para suprimir aquello que pueda ser razonable y que aporta a tu país un bien que a veces no es fácilmente medible. Un bien que en la práctica se traduce en sentar en la misma mesa a todos los interlocutores sociales para que den su opinión en la redacción de leyes y normas. Por ejemplo, el Gobierno de Castilla y León hace una ley que afecta a Castilla y León y pide el dictamen, como es normal, al CES de Castilla y León. Y no tiene nada que ver con el CES de España. Son compatibles. Son compatibles, pero el CES nacional no puede entrar en el terreno del CES autonómico. De ahí que sus responsables recuerden que en su caso no cabe hablar de duplicidad de funciones. Porque el Consejo Económico y Social de España no tiene competencia sobre la legislación autonómica, solo tiene competencia sobre la legislación estatal. Matización que es toda una defensa, cuando la CORA sí recomienda la supresión de otros organismos duplicados por las comunidades autónomas, como son el Defensor del Pueblo o los Tribunales de Cuentas. En proceso de negociación también está otra reforma, la que afectará al ámbito local. Después de meses de trabajo y de los últimos acuerdos adoptados en el Senado, el portavoz socialista de las Cortes sorprendía esta semana al hemiciclo con un aviso. Asegura que va a ser difícil acordar el mapa que recoge la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León porque, dice, es incompatible con la que prepara el Gobierno de Rajoy. El portavoz socialista llegaba a las Cortes dispuesto a hablar de las consecuencias que ha tenido para Castilla y León las medidas impulsadas por el Gobierno central. Y de hecho, lo hizo. Hay más de 1.350 millones de euros recortados a Castilla y León sobre lo que estaba previsto. Pero por el camino lanzaba una advertencia sobre la reforma local que planea Montoro. Si se aprueba la ley en Madrid y es incompatible con el modelo que hemos hecho en esta comunidad, que otras comunidades están recurriendo y aquí con más motivo que tenemos un modelo propio, yo le digo, señor Herrera, que va a ser muy difícil acordar un mapa de la comunidad como pretende el consejero que está reuniendo a los delegados de la Junta. Lleva 3 plenos, y yo se lo agradezco, preguntándome por la reforma local, pero por favor, apure los trámites, vamos a dejar que se apruebe y evidentemente nos sentaremos, usted y yo, o en definitiva también la representación de esta Cámara. Pero lo que usted sí que ha hecho es un ejercicio de memoria selectiva. Herrera le recordaba los ajustes aprobados por Zapatero en 2010 o los 6.000 millones de euros que asegura Castilla y León ha dejado de recibir con el actual modelo de financiación pactado en época socialista. Un ejercicio de desmemoria histórica. Y por eso yo le reitero, primero, todos estamos en deuda con los ciudadanos y con las familias, las que estamos pidiendo un esfuerzo para salir de esta crisis. Y, por cierto, en el momento en que esos esfuerzos están dando algunos resultados, me parece poco serio por su señoría que no haga referencia a esos datos. Pero preocupados por esa posible incompatibilidad entre la reforma local del Gobierno y la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León, los socialistas volvieron a insistir con otra pregunta. Presidente, señor consejero, y con una proposición no de ley que se quedaba sobre el papel. Según el Grupo Popular, cuando se apruebe la ley, la Junta seguirá el procedimiento normal. Primero la estudiará y si se detecta una posible invasión de competencias, la enviará a los servicios jurídicos y a la Comisión de Cooperación entre Gobierno Central y Autonómico. Si no se alcanza un acuerdo en el seno de la Comisión, se inician los trámites para impugnar la norma ante la jurisdicción competente. Un mensaje de tranquilidad que no calaba en la oposición. ¿Qué le vamos a ofrecer a nuestros ciudadanos mañana? ¿Usted está en situación de exclusión o en situación de riesgo o usted necesita de los servicios sociales y ahora ya le atenderá la Junta? Eso no puede ser y quien somos alcaldes lo sabemos. Junta y PP insistían. Después de meses de trabajo, un informe en contra, una resolución en Cortes y hasta 11 enmiendas presentadas han conseguido que el Estado atienda el 90% de las demandas de Castilla y León en esta reforma local. Al margen de estas discrepancias, el Carbón volvía a unir a los 3 grupos parlamentarios que por unanimidad han pedido a Rajoy que flexibilice los requisitos para que todas las empresas mineras, incluidas las que están en proceso concursal, puedan acceder a las ayudas.
Dicen desde el PSOE que debe hacerse cuanto antes porque de lo contrario muchas empresas se van a ver obligadas a cerrar. El Tribunal Constitucional ha anulado el procedimiento que se utilizó para poner en marcha la Ciudad del Medio Ambiente en Soria. Dice el Alto Tribunal que es excesiva una ley de interés regional y que con ella se vulneran derechos fundamentales al evitar los controles judiciales que se hubieran producido de haber salido adelante mediante un decreto. Ahora el Ejecutivo retomará esa fórmula para que los 92 millones de euros invertidos no se pierdan y tampoco los puestos de trabajo previstos. El PSOE reclama en las Cortes una comisión de investigación. El tira y afloja que durante estos meses ha existido entre Arias Cañete y Silvia Clemente por la financiación del Programa de Desarrollo Rural sí ha suavizado, pero ante el Pleno, la consejera de Agricultura ha asegurado que el Ministerio aún debe a Castilla y León 14 millones de euros. Hemos podido pagar durante los meses de agosto, septiembre y octubre el cese anticipado a los agricultores de Castilla y León porque hemos adelantado recursos económicos de la comunidad autónoma y porque esto es una nómina para los jubilados, es su pensión de jubilación. ¿Usted cree que después de no haber presupuestado el Ministerio en los años 2012-2013 cantidades importantes va a ser capaz de hacerlo en el año 2015? ¿No corremos riesgo de poder perder estos fondos? Yo confío en que el Estado asuma su compromiso y nos permita cerrar el programa de desarrollo rural ejecutando todos los fondos de desarrollo rural. Con la abstención del PSOE y Grupo Mixto, las Cortes han dado luz verde a la nueva Ley de Vivienda de Castilla y León, que nace con el objetivo de garantizar un techo a las personas que peor lo están pasando por la crisis. Este texto incorpora las más de 80 enmiendas parciales acordadas por los grupos parlamentarios en ponencia, pleno y comisión y recoge las 22 medidas urgentes que se aprobaron en julio vía decreto ley. Desde entonces ya se han tramitado 18 moratorias de pago de hipoteca. La ley afronta el problema del stock de vivienda protegida, sobre todo privada, cerca de 1.000 inmuebles en Castilla y León, incorporando la posibilidad de alquiler a personas jurídicas y contratos de arrendamiento con derecho a compra para las VPO. Además, amplía los colectivos protegidos bajo su paraguas. Las familias cuyos ingresos no superen 1,5 veces el IPREM y aquellas en las que todos sus miembros se encuentren afectados por expedientes de regulación de empleo. A partir de la aprobación de esta ley, se incluirán también los deudores hipotecarios en procedimiento de ejecución sin haber llegado al resultado de lanzamiento. En las promociones públicas facilita la moratoria de pago hasta los 2 años y permite deducciones de hasta el 30% en caso de amortización. Y para las de promoción privada abre la puerta a compradores que no cumplen los requisitos de renta siempre que destinen la vivienda al alquiler social durante 5 años. Para el PSOE facilita así el acceso a las rentas altas al mercado de protección y pone en duda su eficacia. ¿Puede decirme si hay un solo castellano y leonés que se haya beneficiado de estas medidas? ¿Puede decírmelo? Le estoy contestando la pregunta. Ninguno. Como seguro no se van a beneficiar de esta ley que aprobarán hoy, desde luego con la abstención de este grupo, que no va a ser corresponsable. No se beneficiarán porque no tiene ni siquiera respaldo presupuestario, señoría. A lo mejor usted lo desconoce, pero es que todas, absolutamente todas las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León han tramitado moratorias en el pago de las cuotas de familias que no pueden hacer frente al pago. Todas. Establece que un alquiler social no puede superar el 30% de los ingresos netos de las familias, un punto acordado por todos los grupos, aunque no suficiente para Izquierda Unida, que cree que la solución pasa por la modificación de la ley hipotecaria en el Congreso. Los paños calientes son buenos para cuando a uno le duele la espalda, como yo hacía ahí ahora, pero no dejan de ser paños calientes. Incorpora las 22 medidas que aprobó el Consejo de Gobierno el 31 de julio y 82 enmiendas de los 3 grupos de la Cámara. Raro es el pleno en el que la oposición no centre parte de la sesión de control al Gobierno en las medidas sanitarias que llegan desde Moncloa y por supuesto, no podía ser menos. Por un lado, el PSOE ha vuelto a pedir a la Consejería que no aplique en Castilla y León el copago farmacéutico hospitalario. Por otro, que no eleve de 45 a 50 años la edad para someterse a una mamografía. Pero en ambos casos se han encontrado con el freno de la Junta. Las declaraciones, por más elocuentes que sean, no solucionan el problema a los enfermos, sí las decisiones. Y eso es lo que les estamos pidiendo, que haya aquí una decisión institucional y que digamos que esa medida en Castilla y León no va a aplicarse. En un Estado de Derecho, señoría,
Las normas, insisto, se discuten, se recurren, pero no cabe la insumisión de una administración. Usted está planteando una cosa muy grave y estamos haciendo todos los esfuerzos para no aplicar el copago hospitalario. Todavía no sabemos cuál es el criterio que ustedes van a utilizar para dejar a las mujeres de entre 45 y 50 años sin el cribado de cáncer de mama. No se va a suprimir ese programa, se va a adaptar a las recomendaciones de los expertos, de la mayor parte de los profesionales, para plantear un criterio común con igualdad de acceso e igualdad de derechos de todas las ciudadanas de España a la prevención del cáncer de mama. Ustedes van a dejar de prestar un servicio público que las privadas sí lo van a poder prestar. Más que por cuestiones económicas, que también, el PSOE ha vuelto a pedir en comisión la supresión de la asistencia religiosa en los hospitales por respeto a todas las confesiones, pero el Partido Popular no lo ha aceptado. Dice que es un servicio que está regulado por ley, que es muy demandado por la sociedad y que además no ha estado exento de ajustes. Entre las nóminas de los 40 capellanes y el mantenimiento de las instalaciones, la Junta ha destinado este año 800.000 euros, menos que en 2012. Los populares aseguran además que la asistencia a otras confesiones religiosas también está garantizada. Cerraban filas junto a sus capitanes. La lucha fue breve. Fue el episodio decisivo de la Guerra de las Comunidades, con Bravo, Padilla y Maldonado al frente. 500 años después, será el protagonista indiscutible del programa de actividades de la Fundación Villalar para 2014. El patronato ha decidido crear una comisión amplia y representativa que será la encargada de preparar estos actos conmemorativos. Además, como novedad, la fundación que preside María Josefa García Cirac pondrá en marcha un concurso sobre otro hecho histórico, el recibimiento de Villabrágima. Estará dirigido a los jóvenes para fomentar los valores de diálogo y acuerdo a través de la oratoria y de la argumentación. Les queremos llevar a continuación hasta el corazón del silencio. Está en plena comarca berciana, rodeado de casas de piedra, tejados de pizarra y un frondoso bosque de robles, ríos y cascadas. Así que pónganse cómodos porque hoy lo recorremos con la socialista Ángela Marqués, que también nos va a enseñar los secretos de Peñalba de Santiago, un pequeño municipio de 18 vecinos y con una iglesia al más puro estilo mozárabe. Estamos a la salida de Ponferrada, en la falda del Monte Pajariel, que es el pulmón de nuestra ciudad de Ponferrada, junto a la iglesia de Santa María de Bizballo, del siglo XI, que se considera que es una de las iglesias más antiguas de la comarca berciana. Su nombre en latín significaría vis vallos, porque coincide precisamente en este punto la confluencia de los dos ríos que tiene Ponferrada, el Sil y el Boeza. Es una iglesia románica, tiene un ábside muy curioso, es una iglesia muy pequeñita pero muy coquetona y yo creo que es un magnífico punto de arranque para una excursión por el Valle de Loza, que es el centro de la Tebaida berciana. El Valle de Loza tiene ese nombre por el río, es precisamente el que abastece de agua a la ciudad de Ponferrada, y cerrando el Valle de Loza tenemos una línea del cielo espectacular, que son todos los montes aquilanos con el Morredero, la Silla de la Yegua y un monte que parece que extiende los brazos abrazando a la comarca del Bierzo, que es la Guiana, que es nuestra montaña de referencia, ¿no? Si agudizas un poco la vista puedes ver los restos de una ermita que había allí, y también es un sitio al que merece la pena subir, hacer esa excursión, porque puedes ver toda la comarca del Bierzo. Esta vista es mi casa, el pueblo en el que me crié. Cuando paso tiempo fuera de aquí y llego, todavía hoy siento algo, ¿no? Ya hemos pasado por todo el Valle de Loza, hemos pasado por esos túneles casi naturales, ¿no?, que conforman la vegetación de castaño, de roble. Y ahora llegamos a este pueblo que quizás es uno de los que tienen mejor conservada la arquitectura tradicional de la comarca del Bierzo. Vemos los corredores de madera, los tejados de pizarra.
La piedra caliza con la que están hechas las casas, esa piedra caliza blanca que es de donde le viene precisamente el nombre al pueblo, Peñalba de Santiago. Es el corazón de la Tebaida berciana. San Genadio es el hombre fundamental, ¿no?, en la historia de Peñalba. Él fue obispo de Astorga y bueno, pues parece ser que él quería huir del boato del obispado, llegó a San Pedro de Montes y de allí con otros 12 hermanos vinieron a estas montañas para montar ese monasterio del que hoy solamente queda ya esta iglesia. Pero él todavía quería más recogimiento y por eso encontró una cueva a la salida del pueblo y allí era donde él pasó su tiempo, ¿no? Y cuenta la leyenda que era tanto el silencio que necesitaba el santo que le pidió al río que se metiera bajo la montaña y el río se esconde bajo la montaña, dando precisamente origen al nombre del Valle del Silencio. Hay un silencio total en esa zona porque hasta el agua se ocultaba para no molestar las reflexiones y el recogimiento de San Genadio. También cuentan que el silencio, cuando se rompe de una forma espectacular, es precisamente en las noches de tormenta. Y estamos en la iglesia, esa joya del mozárabe, con esa portada tan famosa, donde podemos ver esos arcos geminados, esos arcos de herradura que descansan en esas columnas de mármol y que da entrada a esa pequeñita iglesia que ha guardado durante muchos años también algún secreto y algún tesoro, ¿no? Cuando se hizo la restauración se empezaron a eliminar hasta 7 capas de cal y aparecieron unas pinturas muy espectaculares, están todavía estudiando, pero podemos ver cosas que nos recuerdan incluso motivos que hay en monumentos importantes del arte mozárabe, ¿no? La iglesia es del siglo X. El monasterio estuvo en torno a esta iglesia, lo que pasa que no se conserva prácticamente nada. La iglesia de Santiago de Peñalba y el pueblo es Peñalba de Santiago, con lo que no sabemos muy bien quién toma el nombre de quién, ¿no? Lo que sí está claro es que protagonista indiscutible es esa peña alba, esa peña blanca que está a la espalda del pueblo. Peñalba hoy huele fresco. Si venís en el momento en el que están floreciendo los castaños, el olor de la flor del castaño es algo que inunda todo el valle. Luego el sonido es el silencio, pero también cuando nos adentramos bajando junto al río es el ruido cantarín del río y de una pequeña cascada que está junto a la carretera. Con este ambiente místico les decimos adiós, no sin antes recordarles que toda la actualidad parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras Cortes. Sean felices y disfruten.